Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 11 de marzo 2018. Estamos con los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. El día de hoy el devocional se llama La sabiduría que se expresa en fe. Está en Proverbios 11, 30 al 31. Nos topamos con dos proverbios muy importantes, manejan una doctrina importantísima de la fe cristiana, que para corroborarla o para entenderla mejor usaremos algunos versículos del Nuevo Testamento. Leamos el texto para reflexionar brevemente y después puntualizaremos las enseñanzas principales. Dice el versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El resultado de una vida sabia es una vida en comunión con Dios y también es una vida plena. El texto o la palabra que dice aquí esta frase es árbol de vida. Es muy interesante porque en el Génesis se nos habla de un árbol de la vida, del que no se le prohibió a Adán y Eva comer. Se les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero no se les prohibió comer del árbol de la vida hasta que comieron del árbol de la ciencia, es decir, desobedecieron a Dios, se creyeron con autoridad de decidir lo que era bueno y lo que era malo, pecaron contra Dios, cayeron de la gracia de Dios, ahora sí se les impidió comer del árbol de la vida. Así que el árbol de la vida es un símbolo de nuestra comunión con Dios, de nuestra relación con Dios, que es Jesucristo mismo. El vínculo por el medio del cual podemos estar en comunión con Dios. Así es que aquí hay un implícito, un mensaje muy importante de la gracia de Dios, la salvación de Dios. Además, se manifiesta en una vida de influencia positiva sobre otros, dice el texto, y el que gana almas es sabio. Les ayuda a encontrar el camino del bien, aquel que ha encontrado el árbol de vida o aquel que experimenta la comunión con Dios, ayuda a otros a experimentar lo mismo. Versículo 31. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Qué es lo que dice aquí? Las acciones sabias de un sabio le permiten experimentar consecuencias. De la misma manera, al pecador sus pecados le hacen experimentar sus consecuencias. Y por supuesto que hay de consecuencias a consecuencias, podemos decir. Estos son los dos versículos que estudiaremos hoy. Reflexionemos en lo que nos dicen, las enseñanzas que nos imparte. Primeramente, podemos ser presos o podemos ser objetos de la ley de la siembra. Podemos vivir la ley de la siembra. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto está en Gálatas 6, 7 al 8. El asunto es sencillo de entender. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer trae consecuencias lógicas, para bien o para mal. Sembramos cuando actuamos o cuando dejamos de actuar, pero siempre sembramos algo. Y las consecuencias no son solo en la otra vida, como dicen los que creen en el karma. Las consecuencias son vigentes mientras vivimos en esta vida. O sea, aún aquí tenemos consecuencias de estas acciones u omisiones. Vida plena o muerte en vida son las consecuencias respectivamente. Así es que podemos ser presas o podemos ser objetos o podemos estar sometidos a la ley de la siembra. Pero en segundo lugar, podemos vivir la ley de la gracia. Ahora bien, debemos reconocer que todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto todos deberíamos cosechar muerte. Todos debemos ser presa de la ley de la siembra. Sin embargo, presos de la ley de la siembra. Sin embargo, la ley de la siembra no es la única ley en función. También está la ley de la gracia de Dios. Esta es la verdad más extraordinaria y significativa del cristianismo, la gracia de Dios. Tiene que ver con la bendición de Dios, la salvación, su amor y su obra de transformación en nuestra vida, que no depende de nuestras obras. Si dependiera de nuestras obras, no sería gracia. No depende de nuestras obras, sino de nuestra actitud. Depende de si creemos o no en Él. Depende de si le entregamos nuestra vida o no a Él. Y cuando digo depende, no me refiero que depende en el sentido que de ahí viene la gracia. No, depende que la recibamos o no, porque la gracia es gracia y viene de Dios. Pero depende que la experimentemos de nuestra actitud, de nuestra decisión de creer o no creer. Leamos el pasaje, leamos un pasaje del Nuevo Testamento que explica esta ley de la gracia. Les leo, está en Romanos 5, versículos 1 al 2, y me saltaré después del versículo 2 hasta el 6 y hasta el 11 leeremos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Insisto, esto está en Romanos 5, 1 al 2 y 6 al 11. Expliquemos lo que dice este texto puntualizando algunas verdades. Les voy a ir diciendo. Número 1. Todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto estamos separados de Dios. Número 2. Ninguno merece ser llamado justo por sí mismo. Nadie en este mundo merece ser llamado justo por sí mismo. 3. El Señor Jesús vivió una vida sin pecado. 4. Él es el justo, el único, el verdadero. 5. El Señor se adjudicó nuestro pecado y murió en la cruz como un pecador. No lo era, pero murió como un pecador. 6. Eso es lo que se llama justificación. Pagó el precio de nuestro perdón. Ocupó nuestro lugar, cambió nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar de pecadores para que nosotros no tuviésemos que ocuparlo más. 7. Nosotros podemos adjudicarnos su justicia para no tener que pagar por nuestro pecado en el infierno. 8. Todo lo que tenemos que hacer es creer, es decir, tener fe, aceptar su gracia, porque es por gracia y gracia es gratis. 9. Por gracia y por medio de la fe, somos reconciliados con Dios. Estábamos enemistados nosotros por nuestro pecado, pero somos reconciliados con Dios. 10. En esta condición, reconciliados, somos llamados justos, ahora sí, no por nuestra justicia, sino por la justicia que viene de Él. Así es que cuando en Proverbios o en cualquier otro pasaje de la Biblia se habla de un justo, no se habla de alguien sin pecado, se habla de alguien que ha experimentado la gracia de Dios y ha sido justificado por la sangre de Cristo. Y los del Antiguo Testamento eran justificados por el que vendría a morir por ellos. Pero usted y yo somos justificados por el que ya vino y ya murió por nosotros. 11. Creer en Él, experimentar su gracia, es una decisión sabia. Y 12. La peor necedad de la vida sería rechazar la gracia de Dios. De este modo, debe quedarnos claro que la ley de la gracia es superior a la ley de la siembra. Así que, justo o impío, sabio o necio, tiene que ver con aceptar o no la gracia de Dios. Y esto de aceptar o no la gracia de Dios es un acto de sabiduría o de necedad. Y tercera cosa que decir. Podemos también experimentar, es decir, podemos experimentar la ley de las primicias. ¿A qué me refiero? El versículo 31 es muy elocuente. Leámoslo otra vez. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Qué interesante, ¿no? La forma como habla es muy hebraica. Nos enseña que no tenemos que esperar hasta el juicio final para experimentar los resultados de la sabiduría o de la necedad. Los experimentamos en esta vida, punto. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, y lo dice, ¿cuánto más el pecador? O sea, aún en la tierra, el justo experimenta salvación, y aún en la tierra, el impío experimenta las consecuencias de su pecado. Podemos decir que la salvación se inicia desde que creemos en el Señor y aceptamos su gracia. Comenzamos a vivir la vida eterna, la paz, la esperanza, la fe y el amor desde que creímos y podemos disfrutar la eternidad anticipadamente en tanto que tenemos comunión con Dios. Pero, del mismo modo, la condenación la experimentan desde ya los que no creen, los que rechazan la gracia de Dios. Una vida llena de amargura, sin esperanza ni fe, es propia de alguien que vive en el infierno anticipadamente. Las primicias son un adelanto de lo que recibiremos en forma plena más adelante. Algunos reciben las primicias de la salvación y otros las de la condenación. Lo uno y lo otro dependen de un asunto sencillo de decir, pero muy, muy grave y trascendente. La sabiduría que se expresa en la fe o la ausencia de ella. De esto depende. Dios ya nos dio su gracia. Él ya hizo lo necesario para nuestra salvación. Ahora depende de que creamos, aceptemos o rechacemos y no creamos. Seamos sabios, entonces. Tengamos fe. Seamos sabios. Ejercer la fe es ser sabio.
tengamos fe y experimentemos la gracia de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.